Bienvenidos chicos, una semana más a mi canal. Hoy os traigo por fin el vídeo del que os hablé, el vídeo sobre el vibrato. Y he seleccionado 5 tipos de vibrato que creo que son como lo más básico que se debe conocer. Seguro que hay como millones de tipos de vibrato, pero yo os traigo 5 tipos. El número 1 sería el vibrato de resonancia. Este es un vibrato que a mí me gusta mucho hacer para repertorio clásico o barroco. Sabéis que en el estilo clásico o barroco normalmente no se estila hacer un vibrato como muy llamativo o muy grande, pero queremos que suene bonito, que suene expresivo y si puede ser que el instrumento resuene un poco más. Este tipo de vibrato, aparte de con el estilo clásico y barroco, me gusta mucho utilizarlo en cualquier obra en la que quiero sacar un sonido claro, transparente y afinado. También es un vibrato muy útil para tocar en música de cámara, ya que ya sabéis que el vibrato en sí tiende a ser un poco como el maquillaje del sonido, con lo cual muchas cosas se pueden perder si vibramos mucho. El segundo tipo de vibrato del que os quiero hablar sería un vibrato un poco más ancho que el de resonancia, un vibrato grande, por así decirlo. Este vibrato creo que se adapta muy bien al repertorio romántico por lo general, sobre todo en los tempos más lentos. Me gusta mucho utilizarlo en registros graves del instrumento, ya que creo que ayuda a la resonancia. Ya sabéis que instrumentos como la viola, sobre todo la viola, pero también instrumentos como el cello, tienden a perderse en el registro grave en una sala grande. Y un vibrato bastante típico que sería como el normal, el básico, un vibrato rápido, por así decirlo. Creo que este es el que más utilizamos todos y el más conveniente y el que más aparece en todas las obras de casi todos los estilos, exceptuando el barroco. Un vibrato rápido y orgánico puede ayudaros muchísimo a la proyección del sonido. Por ejemplo, si tocáis una sonata con piano, ya sabéis que el piano tiene una sonoridad que es para nosotros imposible. Un vibrato rápido en este sentido os podría ayudar con la proyección. Tampoco tiene sentido sentarse a la mesa y seleccionar las notas que vas a vibrar. Debería ser algo que salga natural. Pero esto no siempre ocurre, así que también hay que tomar un poco de conciencia en qué notas son más expresivas que otras. Intentad nunca parar la mano cuando estáis vibrando, independientemente de si cambiáis la nota o no. Esto lo podéis entrenar como lo estoy haciendo yo ahora mismo, que me está funcionando bastante bien, y es simplemente con una escala. El número 4 de esta lista sería el vibrato con retardo. Creo que muchos de vosotros os habéis dado cuenta que yo utilizo más de lo que me gustaría este vibrato. Y de esto os voy a hablar lo primero. Cuidado con este vibrato porque se puede convertir en un mal hábito personal. Lo que me gusta mucho de este vibrato es que da una intensidad al sonido y a la frase que no la da otro vibrato. Pero si se abusa mucho de él, pues acaba aburriendo bastante. Con este vibrato sí que yo estoy intentando elegir dónde lo voy a hacer y dónde no. Y número 5, last but not least, y de hecho os lo digo en serio porque
el no vibrato es una de mis cosas favoritas del mundo. De hecho, yo tiendo al no vibrato más que al vibrato. Creo que el no vibrato puede ser increíblemente especial para conseguir un tipo de sonido súper íntimo. También súper importante para trabajar la afinación en casa y trabajar la afinación en música de cámara, sobre todo en cuarteto, quinteto, todo esto. Definitivamente, ante la duda, no vibrato. Aparte de que lo podéis utilizar en todos los estilos, empezando por el barroco, que es más que bienvenido, en clásico, en romántico, en contemporáneo. Realmente el no vibrato es muy bien aceptado por toda la sociedad. Ya sé que asusta un poco porque se oye todo. Y si estás tocando un poco out of tune, te la juegas. Pero no hay nada como enfrentarse a la realidad. Y ahora os voy a dar unos consejos de cómo yo trabajo el vibrato todos los días prácticamente. La verdad es que es algo muy simple y seguro que la mayoría de vosotros ya conocéis todos estos métodos. Creo que es importante decir que no hace falta estudiar rocket science para estudiar el vibrato. De hecho, los ejercicios básicos a la larga son los que más ayudan. No hace falta inventarse nada raro. De hecho, recomendaría que si tenéis algún libro donde apuntabais cosas de cuando erais niños, de cuando empezasteis a estudiar el instrumento, recomiendo que le echéis una ojeada, porque a veces lo básico del todo es lo que mejor resultado tiene. Empezad con una escala en tempo lento. Mejor una escala que sea bastante fácil, como do mayor, re mayor, algo así. Es lo que yo hago normalmente. No suelo tocar escalas que se vayan como muy arriba o en posiciones incómodas porque son las primeras notas que estoy tocando en la mañana o en la tarde de mi instrumento y no me gustaría sentir dolor en mi mano. Con lo cual, cuanto más fácil la escala, mejor. Muy importante concentrarse en la relajación de la mano izquierda, ya que ningún tipo de tensión nos va a ayudar a la hora de conseguir un vibrato sano. Empezad el ejercicio muy relajados y con un vibrato bastante lento. Vais a ver que a lo mejor el sonido que producís con este vibrato no es muy bonito o es algo que no podríais utilizar en obras a tempo. Pero no os preocupéis porque esto es simplemente para que vuestra mano se acostumbre a tocar relajadamente. Es muy importante entender cómo hacéis las cosas despacio para que luego cuando lo hagáis rápido salga mucho más orgánico. Que podéis hacer justo antes de tocar una escala o después o realmente en cualquier momento, incluso durante un practice break. Poned vuestros dedos sobre la mesa y uno a uno ir encontrando esta relajación con el vibrato. Es muy importante tener la sensación en la mano, ya que esto os va a ayudar a conseguir resultados mucho más rápidamente. Muchos de vosotros me habéis preguntado qué es mejor, si el vibrato de muñeca, el vibrato de dedos o el vibrato de brazo. Yo personalmente, por mi instrumento, la viola, creo que el vibrato que viene más del brazo me ayuda un poco más al sonido, al tipo de sonido que quiero conseguir. Sí que es verdad que creo que para los violinistas, al tener un instrumento más pequeño, es bastante bonito cuando hacéis el vibrato de muñeca. Creo que he cubierto más o menos todos los tópicos que me habíais escrito en los comentarios en este vídeo, pero algunos me los he apuntado aquí para ir respondiendo. Me habéis pedido ejemplos de obras para trabajar el vibrato. Os voy a dar ejemplos de obras de viola, ¿vale? Porque como no quiero hacerme aquí la interesante, os voy a decir las obras con las que yo he trabajado el vibrato.
sería La romanza de Bruch, la sonata de Vietnam y Brahms sonatas. La verdad es que estas obras me han ayudado mucho a trabajar distintos tipos de vibrato. Es normal sentir cansancio en la mano después de trabajar el vibrato, pero, y creo que sabéis lo que voy a decir, no es normal sentir dolor. Y esto es por tensión. Así que, si sentís cualquier cosa de esta, dejad el instrumento y empezad por la mesa. Me habéis preguntado también sobre el vibrato en posiciones altas, en posiciones bastante arriba. Esto es difícil, no os voy a engañar. Requiere bastante fuerza en los dedos. Necesitas una posición muy sólida para poder tener fuerza y vibrar. Y con esto no me refiero a apretar, simplemente la articulación muy decisiva para que tengáis un soporte bueno. Lo que os puede ayudar también en posiciones altas para vibrar es equilibrar un poco, hablo para violines y violas, ahora los chelos los tengo que dejar un poco de lado, lo siento. Podéis equilibrar con vuestro instrumento. Ya sabéis que a mí me gusta tener una posición flexible, no me gusta tener la viola en una posición y de aquí simplemente mover la mano y esta también. No, me gusta mucho jugar un poco con la posición. Cuando toco en cuerda de do, a veces me pongo el instrumento más abajo y cuando toco en registros altos me pongo la viola un poco más para acá, que también me habéis comentado que a veces pongo la barbilla en el cordal. Es cierto. Al final uno tiene que hacer lo que le funciona mejor. Intentad probar poner el instrumento en diferentes posiciones y vais a ver que para vosotros va a ser más fácil o difícil en diferentes maneras. Recomiendo que cuando hagáis toda esta prueba de poneros el instrumento en diferentes posiciones, lo agarréis, porque entre vibrato y tener que cambiar de posición tan arriba, la cosa se puede venir abajo y eso no lo queremos. También me habéis preguntado sobre cómo vibrar con el cuarto dedo. A ver, el problema es simple. Nuestro cuarto dedo es el más débil, es el más delgadito, es el más pequeñito para la mayoría de nosotros. Yo lo trabajo y vibro con el cuarto dedo todas las veces que puedo con el soporte del tercero. Lo que hago, os lo enseño. Por ejemplo, si voy a vibrar el do aquí, en la cuerda de re, en vez de poner solamente el cuarto, lo cual me hace bastante tensar la mano y aparte no es muy cómodo, lo que hago es que apoyo el tercero y lo pego bastante, lo cual me proporciona como un soporte mucho mejor. Y entonces tengo mucha más libertad aquí y mi mano está muchísimo más relajada. Esto es un truco que no se puede hacer todas las veces, sobre todo si es un pasaje rápido, pero bueno, está bien saberlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os sirva de algo. La verdad es que estoy segura de que la mayoría de estos tips lo sabíais. Si vosotros tenéis alguno para mí, por favor, escribidme en los comentarios porque toda la información sobre este tema es bienvenida.